Seguimos hablando de la vacunación, seguimos hablando de la pandemia en Guatemala y por ello le tenemos una entrevista a usted muy especial para que preste atención ahí en casa y también a nivel departamental. Hablamos en este momento con el ministro de Salud, el doctor Francisco José Coma Martín, para conocer detalles en relación a la pandemia y a la vacunación a nivel nacional. Ministro, bienvenido a TN23. Qué placer tenerlo por acá, Gracias. poder conversar con usted y conocer cómo va la vacunación, el plan de vacunación a nivel nacional, tanto del esquema de las 2 dosis como también de la de refuerzo. Perfecto, muchísimas gracias, gracias por el espacio. Con el plan de vacunación vamos caminando. La realidad es que el día de hoy tenemos muy buenas noticias. Ya llegamos a más de 10,5 millones de personas vacunadas, de las cuales pues el 54% ya tienen la primera dosis y hay un 40,53% de personas vacunadas con doble dosis. Esto nos indica que hemos caminado de manera significativa, se había detenido, habíamos estado en una meseta, se impulsó de nuevo a partir de hace unos días y los resultados se están notando. Y tal como lo veíamos en la nota anterior, el esfuerzo importante que estamos haciendo a nivel comunitario. Esto es parte de un proceso de cambio en la estrategia de comunicación. Entendimos claramente que bajo los modelos tradicionales de comunicación no necesariamente alcanzábamos a hacer que la población entendiera que la vacuna no tiene riesgo de muerte, claro, que es lo que la gente antropológicamente detectamos que pensaba: si me ponen la vacuna me muero. Esto nos está permitiendo, de la mano con las autoridades locales y actores locales, el alcanzar la meta previa de convencer a la gente para vacunar. Y por esto esta vacunación de casa en casa. Ahora, cuando hablamos de la vacunación de refuerzo, doctor, hablamos que se inició con una prioridad, ahora se ha abierto, hablábamos antes de iniciar la entrevista. Sí, mire, nos trazamos 2 grandes objetivos. Era uno, la vacunación de los menores de 12 a 17 años de edad. Ahí teníamos una población objetivo, tenemos una población objetivo de más de 2 millones de jóvenes. Y el hecho de entender que ya cumplimos, digamos, en la mayoría de las personas vacunadas con doble dosis, 6 meses, por lo cual estamos en la etapa perfecta para hacer los refuerzos. Claro. A esto se refiere también el hecho de que contamos con la diversidad de vacunas necesarias para reforzar de manera adecuada. Por ejemplo, para el personal de salud, para el personal de la primera línea o para las personas con comorbilidades, pues contábamos con la vacuna Moderna con el objeto de que sea, digamos, la estructura de esquema de refuerzo ideal. Para el resto de las personas que no tienen comorbilidades, aunque estén por arriba de 60 años de edad, también contamos pues con la vacuna AstraZeneca y podemos también entonces ya complementar incluso a las personas que se vacunaron 2 dosis de Sputnik. Claro, es momento oportuno entonces para poderle decir a los amigos televidentes que los que tengan ya 6 meses, ¿no?, pueden ya acudir al primer centro de vacunación que esté cerca. Sí, y creo que es importante. Entendemos que en este momento estamos entrando a las fiestas de Navidad y que claramente vamos a tener una disminución en la afluencia porque estamos todos en otras cosas. Pero sí les queremos decir que van a haber centros de vacunación abiertos 24 y 25 de diciembre y que después de las fiestas de Navidad les pedimos por favor que lleguen a vacunarse. Nuestra visión es muy clara. Tenemos un país que, dadas las características, la baja incidencia de casos, la baja tasa de positividad, ha ido permitiendo que se abra y que tengamos acceso a más actividades y a una economía más abierta y a una serie de actividades. Pero sabemos que apareció Omicron, y Omicron está convirtiéndose en un problema en otros países del mundo y lo que nosotros queremos es que la población tenga su tercera dosis para disminuir las posibilidades de riesgo. Claro, y es que esto nos lleva al inicio de la pandemia, ¿no, doctor? Cuando hablábamos de que Europa estaba pasando una etapa muy fuerte con el COVID-19, luego vino Guatemala y los escenarios fueron otros. A esto nos estamos anticipando, ministro. Esa es la idea. La idea es que sabemos y que indudablemente no nos vamos a escapar de Omicron como no nos escapamos de Delta.
Delta fue muy fuerte, recordemos lo que pasó en el mes desde agosto hasta prácticamente finales del mes de septiembre, principios de octubre, en donde tuvimos un repunte y una ola importantísima, sobre todo con casos de pacientes que requirieron hospitalización, un alto nivel de fallecidos. La idea es que sabemos que con esquema completo de vacunación 2 dosis, aproximadamente el 74% de las personas que están vacunadas no requieren o no llegan a ponerse gravemente enfermos. Y eso es una muy buena noticia. Y con la tercera dosis tenemos la gran ventaja también de que el sistema inmunitario se refuerza y nos protege aún más. Por lo tanto, el llamado es a la población para que aprovechemos, tenemos las vacunas, los centros de vacunación, y aprovechemos para reforzarnos ante esta nueva variante que pudiera llegar a Guatemala. Claro, y es que no será la última, ¿no, doctor? Desgraciadamente estamos viendo este es un virus con una capacidad de mutación importante. Muy rápida. Y muy rápida, con características diferentes. Además, en cada mutación se ha discutido mucho sobre las características de Omicron. Todavía falta mucho por saber de ella, pero pues anticipémonos, protejámonos con la tercera dosis, porque creo que es lo que puede hacer la diferencia. Ahora bien, ministro, cuando hablamos de los hospitales, ¿cuál es la ocupación actual y cuál es la estimación que ustedes tienen? Bueno, vea, tenemos más de 2.250 camas. En este momento hay menos de 100 pacientes hospitalizados. Esto es histórico, es decir, nuestros hospitales no llegan ni siquiera a un 6% de ocupación a nivel nacional. Puede variar un poquito a nivel también de hospitales temporales. Y gracias a la ley de emergencia también, pues lo que ha permitido es que preparemos los escenarios y preparemos a los hospitales ante un posible repunte que pudiera darse. Esperemos que no sea así, pero en el mes de enero deberíamos estar esperando, dado que el comportamiento social que estamos viendo es de mucho relajamiento y la población está olvidando que debe de usar la mascarilla y que debe de guardar la distancia social. Entonces, los hospitales estarán preparados. Hemos crecido 100 camas más en el Parque de la Industria. Estamos en un trabajo por ampliar alrededor de 50 camas más de terapia intensiva. Y otros hospitales han habilitado también áreas COVID, por ejemplo, Hospital San Vicente. Y a la vez, ante la baja utilización de los servicios, hay hospitales que cerraron sus unidades COVID, lo cual no significa que ante una necesidad no se reaperturen. Pero la idea es que los hospitales regresen también a la normalidad. Ahora bien, ministro, en otro tema, ¿qué está pasando en Izabal con el tema de la creación de una unidad de hemodiálisis? Bueno, yo creo que este es un tema importante y agradezco la pregunta, porque creo que se ha manejado mucha información que no necesariamente se corresponde a lo que se ha publicado en redes sociales o en medios, y es un buen espacio para aclarar. Claro. A ver, nosotros desde el Ministerio, desde hace más de un año ya, visualizamos la urgente necesidad de descentralizar los servicios de hemodiálisis. Desgraciadamente, hoy por hoy los pacientes que tienen un problema de una enfermedad renal crónica tienen que desplazarse largas distancias para llegar a los centros de tratamiento de hemodiálisis. Esto implica para ellos altos costos de transporte, alimentación, estancia y sobre todo para un paciente enfermo, el moverse. Esa larga distancia, ¿no? Esas largas distancias es terrible. Nuestro objetivo fue, a través de una reunión y de una mesa técnica conformada por especialistas, por gente que conoce perfectamente la enfermedad, más que conoce perfectamente la infraestructura, fue decidir dónde podíamos llevar unidades de hemodiálisis para que estos pacientes ya no tuvieran que desplazarse. Entre estos, pues menciono el Hospital Amistad Japón, en Izabal. Tenemos el Hospital de Jalapa, en donde también está en proceso de implementación una unidad, Malacatán. Y así, el objetivo es ir poniendo unidades de hemodiálisis en cada uno de los hospitales. Más cercanos al paciente. Es paciente. mucho más cercano, claro, y atender a la población de cada departamento. Con el Hospital Amistad Japón empezamos este proyecto de una forma perfecta, transparente, muy agradecidos, y porque contamos con conjunto, pues, de autoridades locales, diputados,
y sobre todo de cooperantes. Todo el apoyo necesario. Todo el apoyo necesario, con mucho interés de dar donaciones para que se pudiera construir esta unidad. Dentro del análisis previo, nuestra unidad de planificación estratégica evaluó y se dio cuenta de que el hospital no contaba con las condiciones de suministro de agua adecuados. Gracias a la intervención también de la sociedad civil se consiguió la donación para perforar un pozo, el cual está en proceso de terminarse. El segundo paso era la construcción de la unidad, habilitar el espacio. Y en ese lapso de tiempo se tuvo contacto con una fundación que ofrece los servicios de hemodiálisis y todo iba caminando bien. Yo delegué la firma de un convenio al director del hospital porque es ahí donde se deben hacer este tipo de relaciones, y luego viene el acuerdo ministerial, que es el que le da vida final a todo este proceso. Y cuando el convenio viene de regreso al hospital, encontramos que hay una cláusula, la cláusula número 4 del convenio, en donde se habla de un concepto que es restitución de costos. Al ser Fundación Amor una entidad, una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que ya recibe fondos del Estado, específicamente la ley de contrataciones impide que en algún momento se firme un convenio en donde hay restitución de costos. Y esto no quiere decir que haya algo que no sea apegado a la ley o que sea incorrecto, es simple y sencillamente una expresión de un sistema que se plantea para tratar de recuperar. Es un procedimiento. Es un procedimiento, pero que desgraciadamente desde la perspectiva del ministro y del ministerio contraviene lo que las leyes establecen. Claro. Y es por eso que yo en determinado momento detengo la firma del convenio, pero no es que exista la intención de bloquear el proyecto o de beneficiar a alguien, a un proveedor, o de beneficiar a alguien con este proyecto, porque ni siquiera existe la unidad todavía. A eso iba yo, ministro. Usted sabe que en las redes sociales hay muchos rumores, ¿no? Y por eso yo le pregunto acá, ante las cámaras de TN23 a nivel nacional, ¿es cierto que existe personal contratado por el Ministerio de Salud aún en una unidad que no está construida? No, la verdad es que no. Yo hice un proceso y solicité un proceso de investigación tanto a nivel de la unidad ejecutora, quien es en este caso quien contrataría al personal, y lo que se nos informa es que no hay ni una sola persona contratada para este proyecto, y a nivel del Ministerio Central tampoco, y tampoco hay contacto ni relación con ningún proveedor, porque no es momento de establecer contactos. Primero hay que solucionar este pequeño problema o este problema en relación a cómo encontrar una salida para que pueda darse finalmente el proceso de vida a esta unidad. Lo que pasa es que también hay una figura dentro de lo que son las prohibiciones, que es lo que se denomina una donación condicionada. Y esas son las cosas que en algún momento, ya sea por la forma en que queda plasmado en el contrato o la forma en que se plantea el tema, claro, pueden llevar a una duda. Quiero sí señalar que hemos tenido el apoyo de instancias tales como diputados, personas muy interesadas en el proyecto. Yo quiero decir, y sin querer yo ponerme el sombrero, para mí este es un tema fundamental. Como les digo, yo creo que fui de quienes más trabajó en que se impulsara el proceso de descentralización, y tengo la certeza que vamos a llegar a algún tipo de solución. Se están haciendo las consultas ante los distintos entes jurídicos, ante los entes fiscalizadores, para contar con los apoyos. Lo peor que podría pasar en un proyecto por agilizar una firma es que esos proyectos se bloquearan. No sería un primer proyecto que en el ministerio se quedara parado. Hemos visto hospitales en los que han habido inversión de millones de quetzales que por un error administrativo
Claro. se quedan detenidos. Se quedan atrás. No, y lo bueno es que usted ya planteó parte de la solución, ministro. Esperemos que esto se dé, porque es para beneficio de tantas personas, ¿no? Y sobre todo agradecer, porque mire, detrás de este proyecto hay gente muy valiosa. Sí. Yo quiero reconocer y agradecerle al padre Antón Grench, que es uno de los impulsores más importantes de este proyecto. El hecho de que haya hecho todas las gestiones para obtener los materiales para la construcción de la unidad. Yo he tratado tal vez de explicarles la dificultad que representa el firmar sin que tengamos la certeza de que estamos haciendo bien las cosas. El día de ayer tuvimos, por ejemplo, reunión con una señora diputada que también está muy al tanto del proyecto, otra diputada la semana pasada, y así hemos venido. Esto es un tema de seguir trabajando. Es un proceso. Con el objeto de no equivocarnos y que garanticemos, porque si fallamos en este proyecto podemos fallar en los otros. Claro, no, y eso es lo que no se quiere, ministro. Para finalizar, estamos a pocos días de la Navidad. Seguramente pues los guatemaltecos ya estarán preparándose para estas fechas de fin de año, fiestas por supuesto entre familia y amigos. ¿Qué recomendaciones dan ustedes como Ministerio de Salud, tomando en cuenta todo lo que hablamos de la variante Omicron, de la vacunación que está en desarrollo, la dosis de refuerzo, pero evitar hospitalizaciones, doctor? Vea, yo creo que quiero resaltar que la población guatemalteca en los momentos más difíciles ha sido una población modelo en su comportamiento. Esto ha permitido que hoy por hoy tengamos los colores de semáforo que tenemos y por lo tanto, lo que hablábamos hace unos minutos, la población tiene la libertad que genera el tener municipios en amarillo o en color naranja, incluso algunos municipios en verde. Claro. El problema es que ya estamos viendo un aumento no significativo, pero ya sabemos de situaciones en donde estamos viendo una dinámica de contagios masivos o de contagios múltiples por acudir a un solo evento. Lo que yo quiero pedirle a la población es y recordarles que el uso de la mascarilla, la distancia social, el evitar aglomeraciones, el evitar asistir en este momento a eventos que no tengan las condiciones de aforo adecuado, nos ponen en peligro. Sí. Entonces, yo creo que estamos en un momento en que podemos vivir unas fiestas en paz. Creo que la Navidad, los números nos dicen que va a ser una Navidad tranquila, pero no nos arriesguemos, sobre todo porque es un momento en que nos reunimos en familia y si yo fui responsable y me comporté de manera relajada, voy a llevar la enfermedad a la casa de mis mayores, que es las gentes que más amo. Entonces es eso, hablarle a los jóvenes. Los jóvenes creen que por el hecho de estar vacunados ya no pasa nada. Es recordarles que sí, la enfermedad está aquí y nada más aprovechar el espacio para desearle a toda la población, a ustedes, una muy feliz Navidad. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social agradece de corazón este espacio y sobre todo pues esperamos poder servirles con honestidad, transparencia y que sepan que estamos haciendo una lucha, esfuerzo importante para que esta pandemia tenga un mejor control. Claro. Ministro, como siempre, muchísimas gracias por haber dado su espacio para poder aclarar acá la situación de la pandemia, vacunación y sobre todo tantos proyectos que se vienen para el Ministerio de Salud para beneficio de la población. Vamos a una pausa, ya regresamos.